Bien, lo adelantábamos cuando empezaba el programa. Se cumplió un aniversario, el 25 de noviembre, de un hecho que marcó a todos los dolorenses, un hecho natural, una tragedia natural que tiene que ver con el tornado, ¿no? ¿Cuánto hemos escuchado hablar de eso? Quienes lo vivieron, quienes no lo vivieron, anécdotas, experiencias, miedos, recuerdos. La solidaridad también presente, la unión de los vecinos. Quisimos hacer un pequeño homenaje a todos estos vecinos que vivieron ese momento tan triste, tan duro en nuestra ciudad y bueno, recorrimos un poquitito los diferentes sectores donde fueron más afectados por el tornado. Uno de ellos, la Plaza Moreno, ¿no? Destruida totalmente por esas ráfagas de vientos. El tornado fue categoría F3. Ahora uno de los testimonios lo explica muy bien, ¿no? Con una víctima fatal, lamentablemente, más de 40 heridos y además pérdidas materiales. Destrozos. Destrozos, sí. ¿No? No hubo más heridos o más muertos también porque creo que fue un milagro en función de los testimonios que tenemos y en función de las fotos que todos podemos ver o recordar, ¿no? Si les parece, compartimos el primer testimonio. Mauricio Calabrese, él era muy chico, pero se acuerda perfectamente lo que pasó ese 25 de noviembre. Se cumplen 40 años del tornado y estamos con Mauricio Calabrese en el barrio de la Plaza Moreno, uno de los más afectados en ese momento por el tornado. Mauricio era muy chico, pero tiene el recuerdo muy presente. ¿No es así, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, así es. Bueno, yo tenía 9 años. Este fue uno de los barrios más perjudicados por el tornado. Atravesó la ciudad desde el sur en dirección hacia el noreste. Este fue uno de los barrios en donde tocó, podemos decirlo así. Se produjeron muchas destrucciones. El tornado ocurrió el 25 de noviembre de 1985, aproximadamente pasadas las 4 menos cuarto de la tarde. Y duró hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Fue devastador. Nosotros lo vivimos bastante intensamente. Yo tenía 9 años. Estábamos en la casa de mi abuela jugando. Nos habían sacado de la plaza porque venía tormenta desde el lado de Mar del Plata, como se decía entonces. La tormenta era un color bastante raro, un azul verdoso. No sé qué le llamó la atención a nuestros padres. Bueno, nos hicieron ingresar a la casa y esperamos ahí jugando que lloviera o a ver qué pasaba. Observamos sí, el movimiento de muchas plantas grandes de altura, muchos acacios que empezaron cada vez a moverse más hasta que terminaron quebrándose. Y ahí, bueno, mi papá decidió cerrar toda la casa y quedarnos adentro, y corrimos a la ventana del living y pudimos observar lo que sucedía acá en la plaza. ¿Cuándo tomaron dimensión de que era un tornado? Nosotros nos dimos cuenta que era una tormenta muy fuerte y mi papá en determinado momento, ya cuando él tenía un Jeep Suzuki parado en la puerta de la casa y mirando nosotros por la ventana del living, observamos que el Jeep se levantó, se elevó aproximadamente 10 metros de altura y el viento lo lanzó sobre la vereda de la plaza. Ahí él dijo, esto es un tornado. Y también se cayó al costado un acoplado semirremolque de Chávez, un vecino que había acá en el barrio. Bueno, eso dimensionamos realmente lo que estaba sucediendo. Mi papá quiso salir y quiso atarlo con una linga de acero a un plátano que había en la puerta de la casa de mi abuela, pero no alcanzó porque mi abuela lo tomó de la espalda y lo hizo entrar. Y después sí, fue similar a lo que sucede en un bombardeo: movimiento, temblor, mucho golpe, sonido del viento fuerte, estruendos. Cuando terminó todo y abrimos la puerta era una desolación, era la imagen que vemos hoy en día en una película de un bombardeo. O sea, la plaza estaba totalmente devastada, el barrio, muchas casas también. Lo que quedó de la plaza, había más o menos 12 o 13 cipreses, es uno que podemos observar acá detrás, una araucaria que puso nuestro abuelo allá del otro lado, que era muy chiquita, entonces, pero lo demás desapareció todo, particularmente el daño a los vecinos, ¿sí? ¿Qué sentiste vos
cuando estaba pasando ese viento que vos me contabas entró a tu casa? Sí, sí. Yo en la casa de mi otra abuela que vivía pegado, el primer piso, el viento rompió la ventana del living y el estruendo hizo que los vidrios pasaran, o sea, entró el viento por la ventana del living y de la cocina y de la habitación y salió por la cocina, o sea, explotó hacia afuera y levantó el techo, ¿sí? Nosotros nos sorprendimos muchísimo, nunca habíamos visto una cosa semejante. Dolores ya tenía un antecedente, había habido varios ciclones en la década del 40 y del 50, pero el ciclón es el viento soplando en la misma dirección. La diferencia con el tornado es que es una columna de viento con un cumulonimbus encima, una nube. El tornado propiamente dicho es la columna que gira, ¿sí? En 1874 había registro de un tornado, pero no había causado daño porque había pasado más que nada por la zona de la campaña, lo que es el campo, ¿sí? Y en la década del 40 y 50 sí, yo recuerdo que mi abuela nos referenciaba un ciclón donde es ahora la panadería de La Unión, en ese lugar, que había causado daños también, pero como esto ninguno. Hay una escala que mide la gravedad de los tornados, la fuerza, la intensidad, por lo que destruyen, construido por el hombre y lo que destruyen de la naturaleza. Esa es la llamada escala de Fujita, y esa escala gradúa del tornado F0 al F5, y este tornado fue un F3, que son 150, 160 kilómetros por hora aproximadamente, o sea, un tornado fuerte, de los más fuertes que se tengan registro en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sentiste cuando saliste, cuando paró el viento, pero viste a tu alrededor todo destruido? Bueno, lo primero que vi fue a mi abuelo llorando. Este es un barrio donde todas las construcciones que hay son de gente laburante, trabajadora, que trabajó toda su vida, o sea que todo costó sacrificio. La plaza es la plaza del barrio, hecha por los vecinos, o sea, creo que ellos tampoco entendieron o dimensionaron lo que realmente estaba pasando, ¿sí? Para nosotros fue un asombro terrible. Recuerdo que permanecimos una hora con mi hermano, una hora y pico en nuestra casa, y después nos llevaron acá 2 cuadras a la casa de una tía abuela, y recuerdo ir cruzando por la plaza saltando cables, maderas, muchas ramas, mucha vegetación, chapas enroscadas en los árboles. Esos papelitos que todos recuerdan haber visto que no eran papelitos. No, exactamente, no. Hubo lugares de la ciudad, por ejemplo la zona céntrica, en donde sí hubo viento, pero no un gran viento, y donde cayó piedra, pero no tanto, ¿sí? Los daños fueron menores, pero como te decía cuando empezamos la nota, el tornado vino en esta dirección, diagonal, atravesó la ciudad, llegando hasta el frigorífico, que fue uno de los lugares también en donde más daño hubo. Y bueno, yo siempre hay una placa en la esquina en un monolito en la esquina de la plaza que dice que ese día la naturaleza nos castigó sin piedad, y realmente yo creo que fue así. Demuestra lo pequeño que es el hombre ante la fuerza de la naturaleza, y más de este tipo de fuerzas que son totalmente incontrolables. Muchas personas, algunas mayores que vos, ¿no? Dicen que todavía escuchan viento, sienten viento y el miedo sigue. Sí, sí. Es así. Mirá, nosotros éramos chicos, pero yo calculo que 2 o 3 años después de esto nos seguía dando mucho miedo. Hoy sería un trauma en esa época. Bueno, nuestros padres no se usaba tanto la psicología para entender tanto lo que era lo que pasaba en la niñez, pero nosotros nos metíamos debajo de la cama con mi hermana, nos asustábamos mucho, cerrábamos todo, creo que nos quedamos traumados literalmente, y tardó mucho tiempo, 2 o 3 años en irse ese terror de todo lo que habíamos vivido, ¿no? Esos sonidos que espero nunca más volver a escuchar, y esos minutos que no fueron 15, fueron un poquito menos, pero que fueron eternos e interminables. Se podría decir una tragedia que marcó al pueblo, pero que también lo unió, ¿no? Exactamente, sí. Recuerdo, personal del municipio, recuerdo concejales de ese momento, de todos los partidos políticos, recorrer las calles, cortando luz, cortando cables, aportando víveres para las personas que habían quedado prácticamente sin nada, porque hubo muchos hogares que quedaron literalmente sin nada, sin techo, imagínate, sin luz, sin agua, se cortó la luz, se cortó el agua, no había los medios de comunicación que hay en la actualidad, no había teléfono, había postes de lo que era Entel en ese momento, la vieja empresa de telecomunicaciones, todo caído,
Entonces fue algo que marcó, ¿sí? Fue una desgracia dentro de todo que se llevó la vida de un vecino de Dolores y causó aproximadamente entre 30 y 40 heridos, ¿sí? Pero mayormente los destrozos fueron materiales, ¿sí? Muchos vecinos tuvieron que endeudarse para poder rehacer sus viviendas a un precio, recuerdo, no bajo, porque recuerdo que muchos años después también muchos vecinos seguían pagando los créditos que habían asumido, que habían sacado en el momento de reedificar sus viviendas luego de esta tragedia. Bueno, Mauricio, gracias. No sé si querés agregar algo más, pero la verdad tu testimonio siempre es muy valioso. No, nada más. Te agradezco por haberme tenido en cuenta. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Mauricio, ¿no? Un relato tan importante, interesante como detallado de todo lo que vivió él y su familia, que fueron, bueno, atravesados por este tornado, que pasaron los años y como él dice, ¿no? El recuerdo está intacto. Terrible, yo no tenía tanta información en realidad de... Sí, obviamente había escuchado el tornado, pero nunca había escuchado un testimonio así tan detallado. Me choqueó la parte del auto, que lo vieron que se levantaba por el aire, o sea, rarísimo. Sí, y el hecho de no darte cuenta de lo que está pasando, porque hoy todos hablamos del tornado, ¿no? Sí, pero en ese momento... Quizás no se tomó la dimensión de lo que fue, ¿no? Y que es una catástrofe natural, es terrible. Sí, y él lo explicaba muy bien, categoría F3, por la fuerza del viento, por los daños materiales, por la víctima fatal también que lamentablemente dejó el saldo de este tornado, pero bueno, un testimonio bien testigo, ¿no? Protagonista de lo que pasó. Él decía, era muy chico, sí, estaba con su hermana y todavía, tiempo después, bueno, le explica muy bien, ¿no? Cuando sentía viento, se anunciaba viento, el miedo. Y el recuerdo, a pesar de ser chico, de tan claras las imágenes, porque evidentemente fue un hecho traumático, digamos, un mal momento. Bueno, y él sigue viviendo todavía en la casa ahí frente a Plaza Moreno y bueno, nos mostraba, ¿no? Los árboles y eso que algunos había plantado su abuelo, algunos están todavía, pero la mayoría de ellos fueron arrasados por el viento. Hablábamos de testimonios, de recuerdos, de experiencia y Francisco Galeano también, otro dolorense que él en su caso estaba jugando con amigos. Nos contó, se había escapado de la casa. Se había escapado, estaba jugando en la plaza sin permiso. Escapado. Qué momento para escaparse, ¿no? Qué desesperación, qué momento. Él también, al igual que Mauricio nos contaba recién, Francisco, como si fuese ayer, cuenta el minuto a minuto de esos 15 minutos que duró el tornado. Lo escuchamos. Estamos acá en el escenario donde hace 40 años atrás también estabas, pero bueno, el contexto fue otro. Sí, tal cual, ya ha pasado 40 años, en ese momento tenía 13, fue una experiencia que no la pensaba vivir, pero bueno, el sistema es así. Ahí estábamos jugando, éramos cerca de 17 que estábamos justo en ese momento. Jugando, amigos del barrio. Amigos, todos éramos del barrio, Sí. Jugando a los casilleros y por ahí viene mi primo, que ya falleció, viene mi primo corriendo y nos dice que eso no me olvido nunca. Agárrense de la reja esta que está acá, la primera, porque este es un tornado, terremoto, ciclón. Eso fue lo único que dijo. ¿Cuántos años tenía tu primo? Yo tenía 13 en el momento, mi primo tendría 20, 21, por ahí más o menos. Y justo pasaba una pareja caminando acá por la esquina, media agachada ya porque la lluvia ya pegaba, y se llegaron ahí también a la glorieta y empezamos a sentir un viento. Era un día de mucho calor, más calor que hoy. Un viento que empezó de a poquito a hacer ruido, nos empezó a acorralar el viento y la lluvia. Y bueno, después, en donde estábamos acá parados, había pinos finos altos de los dos lados, las hamacas ahí, y acá con los pinos jugaba. Los volteaba para un lado, para el otro, y después los tiraba. Y en donde estábamos nosotros, en esa reja, había dos bastoncitos que faltaban, que por ahí sacó un chico a Patito Rossi y lo trajo dando vueltas por acá, hasta la esquina. Y uno de estos pinos que estaba acá le pasó así de la cabeza cuando lo volteó. De eso me acuerdo patente. Después acá en Los Bofeli, en esa casa, levantar el techo como si fuera un papel y en el aire disolverlo. ¿Qué se te pasaba a vos por la cabeza en ese momento? Nada, susto.
susto, callado, pero nada más que eso. Estaba con mi primo, que es más grande, que continuamente me decía, tranquilo, tranquilo. Después, sobre la calle Alvear, un acoplado de Chávez que vivía ahí a mitad de cuadra, lo volcó y con la lanza, como un ser humano, la que clavó derecho al piso, nadie entendía nada qué era. Y después, bueno, pasó todo. Mi primo me dice, quédense acá, que yo voy hasta los Arrodes, que vivía allá enfrente, que le voy a decir a ver si los puedo resguardar bajo techo. Salió mi primo corriendo y yo salí por detrás con mi otro primo, el más chico, y cuando llega Rubén a la casa de Arrodes, le dice, ¿los puedo dejar los chicos acá bajo techo? ¿Bajo qué techo, querido? Le había volado casi la mitad del techo de la casa. Y ahí empezó mi primo, que le dolía la pierna, y lo sentamos, y cuando miramos hacia abajo, tenía un clavo de techo clavado en el peroné, un tanto hacia adentro. Rubén a los tirones, y apretándole en la pierna lo iba sacando, hasta que lo sacó. Después Rubén vino caminando entre los cables y todo eso, a avisarle a mi tía y a mi mamá de que estábamos bien. El panorama era desalentador, ¿no? Hacía de cuenta que era una guerra, cómo había quedado todo. Después, bueno, Echegaray, que vivía acá a la vuelta, en Segaray, que en un 125, no me acuerdo si era naranja o rojo el auto, estaba leyendo el diario y apretó los frenos y se lo llevó una cuadra. En la esquina de casa había dejado un retrojero contra la pared en marcha, y me acuerdo, si no mal recuerdo, un jubilado de la cárcel, Rubén Roja, había sacado un Fiat 600 del taller hacía una semana, ponele más o menos, estaba flamante, se lo dejó como una pelotita de fútbol, se lo subió, se lo bajó arriba del árbol 200 veces. Pero bueno, eso fue... ¿Cómo fue el reencuentro con tu familia? Porque estaban a unas cuadras, pero imposible de llegar. Yo vivía acá a la vuelta, mi vieja estaba como loca, entré a casa y me abrazó como si hubiera salido campeón del mundo. ¿Dónde estaba? Y empecé a mirar en el piso como las mujeres de antes hacían cruz de sal, por no sé, para evitar la tormenta, el viento, qué sé yo qué era. Bueno, después, cuando me abrazó, que estaba bien, después vino la serenata de la cagada de pedo, porque yo me había escapado de casa. Como todas las tardes me escapaba para venir a jugar acá, con cosas de chico. Y después, bueno, después a la noche, bueno, mi viejo trabajaba en la Casa Gómez, que estaba por entrar, y creo que Duilio Macchi venía de la pileta de la Verdi, y dice, mirá cuántos papelitos vuelan, y se asoma mi viejo y eran, no, esos son chapas. Llamó a casa y era imposible incomunicarte si estaba todo tirado. Mi hermana tampoco estaba, mi hermana estaba tomando clase de inglés enfrente a lo que era la Casa Gómez. Y bueno, después vino acá, ya mi viejo no volvió a trabajar, y empezamos a juntar, a sacar chapas de lo que era el pasillo de casa, que sacamos con mi viejo entre 59 y 60 chapas eran. Después lo que ahora el supermercado, que era el taller de Ataura, de una de las vigas de fierro con pedazos de cemento, sacamos 2 del pasillo de casa, que una de esas vigas pegó en la casa de Mamaón, le bajó mitad de pared. En casa el techo, que las chapas habían sido cortadas como si fuera un albañil que la corta derechito, 4 chapas, pero la cortó espectacular. Y después, bueno, en otras casas también. Palermo estaba sentado en la puerta, adentro de la casa, con las puertas que dan a la calle, que son con cuadrados. Estaba sentado en el sillón y un palo de luz le atravesó la puerta, se pasó por acá y lo explotó contra la pared. Cosa que no entendés cómo pasó eso. Bueno, y después a la noche escuchar la gente que aprovechaba las casas que estaban destruidas a querer sacar cosas. Estuvimos varios días sin luz, pero bueno, esas son las anécdotas que te quedan de la vida. Tu primo un rol fundamental, ¿no? En ese momento. Sí. Mi primo, la verdad, que en ese momento era nuestro salvador. Que sí, que la verdad que... Pero ya digo, de la nada venía a decir que era un tornado, terremoto, ciclón, y nosotros ni 5 de pelota le dábamos. Éramos chicos que íbamos a jugar a la pelota nada más. Pero bueno,
Al ratito sucedió todo eso. Lo que era todo esto tierra, todo conchilla, había quedado todo tapado en ramitas de árboles chiquitas y bueno, después el viento por detrás. Después de esta experiencia, cada vez que hubo viento o a una hora, ¿te genera un poco de miedo, No, temor, a mí no. recuerdos? A mi primo más chico sí, quedó un poco traumado con todo eso. Que le dije que viniera hoy a la nota, pero me dijo que no. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Otro testimonio que es como si estuvieran contando algo que pasó ayer, ¿no? Sí, aparte referenciando un montón de gente, de vecinos, No, terrible. casas, lugares. todo, lugares. Es increíble. La parte que más me llamó la atención es el hecho de que dice el papá que estaba trabajando en el centro quería comunicarse con su casa. O sea, el reflejo de que el tornado pasó, como dicen todos, por una línea, por Dolores, y no afectó a toda la ciudad, sino a una zona. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Este archivo que todos hemos visto alguna vez y que da cuenta, ¿no?, de la magnitud de los fenómenos que estaban afectando Dolores. Por un lado, la inundación, ¿no? Porque media ciudad estaba inundada. Y por otro lado, como si eso fuese poco, el tornado F3, grado altísimo, que irrumpió el 25 de noviembre, más o menos 4 menos cuarto de la tarde, según ellos nos comentaban, ¿no? Y por otro lado, pasaron 40 años, ¿no? Y cómo algo que te marca tanto te queda tanto en el recuerdo. Ahí estamos viendo, ¿no? Las zonas más afectadas por el tornado, lo explicaba bien Mauricio. Esta es Plaza Moreno, ahí estamos viendo. Creo que fue la zona más destruida, ¿no? Junto ahí teníamos el testimonio de Mauricio, que vivía enfrente, y de Francisco, que estaba jugando con sus amigos en ese lugar que estamos viendo ahora cómo quedó. Miren, destrucción total, ¿no? Árboles, techos, chapas, vidrios. Y estos chicos se salvaron porque creo que fue, y él lo remarca un montón, el rol de su primo fue determinante para que estos nenes que estaban jugando no se asusten y hagan lo que en ese momento parecía que era lo mejor que podían hacer, ¿no? Sostenerse de las rejas de la glorieta de la plaza y así poder de alguna manera defenderse ante el viento. Él contaba también, uno de sus amigos no, lo fue arrastrado por el viento, y ahí estamos viendo, ¿no? El tornado, según lo describen ellos, afectó como una franja de la ciudad entre lo que es Plaza Moreno y terminó en el frigorífico, ¿no? Más o menos en la zona de calle Marconi, también fue una de las más afectadas. Ahí estamos viendo esta vista aérea, ¿no? Que para la época eran filmaciones de mucha importancia también. Nos dice Lidia, que también hablábamos con ella, la importancia de la ayuda, cómo llegó de manera inmediata. Un avión, bueno, les voy a contar, ¿no? Identificó el tornado y avisó que esto iba a pasar en Dolores en minutos, y eso también hizo que mucha ayuda del Ejército Nacional ya estuviese lista para venir a asistir a Dolores. Ahí esa parte que se ve me parece que es la del frigorífico. El frigorífico. Y re impactante los techos, como él ahí en el testimonio contaba que fueron a lo de un vecino y el vecino les dice abajo de qué techo, porque no había más techo, se había volado. Bueno, ahí se ve claramente desde la toma aérea, cómo afectó. Y las imágenes que tienen todos en sus cabezas, ¿no? Tanto los que fueron afectados, las zonas afectadas, como aquellos que no, pero que miraban hacia el cielo y se veían papelitos plateados. Esa imagen la tienen todos los dolorenses que en ese momento estaban viviendo en la ciudad, ¿no? Papelitos plateados que con el tiempo, con los minutos, con las horas, bueno, eran chapas, ¿no? Chapas de techos de familias que habían perdido todo. Incluso él ahí menciona que uno de sus primos también estaba herido, digamos, sí, de la magnitud que fue, y ellos obviamente al estar en un lugar al aire libre, cómo los arrastró el tornado, y bueno, decía justamente que se había clavado de un techo. Como estábamos viendo las imágenes recién de cómo quedó la Plaza Moreno, y estos chicos jugando ahí, la verdad que escuchar este testimonio es un milagro, sí, claramente lo es, ¿no? Sí, es tener un Dios aparte, ¿no? Reitero, el rol del primo me parece que fue fundamental para ellos, ¿no? Sí. Para que los contenga y de alguna manera les dé la recomendación que en ese momento era la mejor para salvarse. Incluso la emoción cuando vos le preguntaste, Betty, por el primo y por el reencuentro con su mamá, porque me imagino en ese momento, chicos jugando en la plaza, digamos, no terminás de entender, y la desesperación de la mamá, obviamente, esperándolos. No había comunicación en ese momento, imposible, como hoy nos imaginamos mandar un WhatsApp, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Imposible. Y 15 minutos que entiendo, y cómo lo tienen ellos tan detallado el minuto a minuto, ha sido eterno, ¿no? Bueno, eterno también, ahí estamos viendo otro sector de la ciudad afectado, y bueno, también la solidaridad, ¿no?, que se puso en marcha
hay minutos, terminó el tornado y nos decía Lidia, que la vamos a escuchar ahora, una tragedia terrible, pero algo para rescatar también, la solidaridad de los dolorenses. Así que vamos a escuchar la charla que tuvimos con Lidia, que también es un relato extenso, pero que va detallando el minuto a minuto de lo que pasó en Dolores ese 25 de noviembre. Buenas tardes. Un nuevo aniversario del tornado en Dolores. Bueno, ¿qué recuerdos te trae? Buenas tardes, gracias por venir. Recuerdos tristes y recuerdos agradables, superadores, porque logramos aprender un montón de lo que es la solidaridad en ese momento. Eso es lo que rescato de lindo, pero fue verdaderamente una pena lo que ocurrió. Una bomba de la naturaleza porque era inesperado. ¿Dónde te encontró a vos el tornado? Acá en casa. Mi esposo, trabajábamos los dos, salíamos a las 13 horas, entrábamos a las 6 de la mañana, trabajábamos en DEVA en ese momento, y salíamos a las 13 y como todo pescador me voy a pescar porque están sacando lisas. Entonces quedé solita con mis amigos que estaban viviendo acá en casa, porque ellos tenían 1,20 m en calle Cuadri de agua dentro de la casa y los albergamos acá. Así que estaba acompañado con ellos. Lucy, mi amiga, embarazada, y yo embarazada de 6 meses también. Y mi suegra Isabel, estábamos acá. Hora de la siesta, mi suegra estaba recostada con mis otros 2 hijos, Georgina y Jorge, los mayores, 4 y medio y 2 y medio tenían. Y fue así que aparece de la nada en la habitación mi suegra diciendo: Lidia, hay un viento impresionante, vuela todo, se ven papeles, vuelan muchos, brillan papeles. Entonces me levanto y digo: llévame los nenes al antebaño, que yo como tenía alojada esta familia, el antebaño eran todos colchones. Así que les hice una casita, volqué colchones, les hice una casita y los metí ahí adentro y nos quedamos en el antebaño, los 3 y yo, ¿no? Y los chiquitos. Y fue así que empezamos a escuchar, pero no es inimaginable. Yo, a mi parecer, era como una oruga, las orugas de los tanques de guerra del ejército que van por el asfalto, ese ruido que hace bom, bom. Era algo así fuerte, y después infinidades de que las ventanas vibraban, ruidos de vidrio, el silbido del viento que pasaba. Y bueno, terrible, fue ese momento, nos abrazamos, mi suegra lloraba mucho porque su hijo estaba pescando, era mi esposo, pero no sabíamos qué era, realmente no lo sabíamos que era un tornado, decíamos que era un viento impresionante, nunca visto. En ese momento mi suegra se descompone en el antebaño, le pido a Lucy, por favor, pasá a la cocina y trae agua para darle un vaso con agua. Cuando viene cruzando por este living, se rompen pedazos de cielo raso y ella siente como que se le levantaban los pelos así, y habría sido el momento... La fuerza del viento. El momento de la succión que estaría, porque el tornado va haciendo esto, este trabajo. Después lo leí, claro, para interiorizarme. Y en ese momento llega a la cocina y mira por la ventana porque quería ver qué era, y se desploma una pared de un patio hacia afuera. Y bueno, cuando regresa con el vaso de agua, medio vaso de agua, porque era tal el temblor, y ya en este lugar, cuando regresa, en los agujeros que había provocado el
la caída de cosas, caía agua de este tamaño, como si fuera una manguera de los bomberos, agua impresionante. Que tal es así que después, cuando empezó a calmar, empezamos a buscar baldes, y el balde hacía... En un segundo. No lo entendíamos. Así que se nos empezó a mojar algo acá, y de golpe pasó, porque fueron tan poco tiempo, pero no podíamos creer. Cuando salimos, abrimos ahí, era otra ciudad, otro vecindario, era todo lodo, como dice la Peppa Pig, lodo, todo, las paredes de marrón, porque el viento, el agua, la arena, la tierra que traía, iba pintando todas las casitas del vecindario. Y después vimos autos. La camioneta que estaba estacionada acá estaba arriba de un limonero en la vereda de enfrente. Un autito Fiat 600 que estaba del vecino, estaba chiquitito así, porque cuenta otro vecino que lo levantaba y lo largaba, lo levantaba y lo largaba, y lo había dejado en llanta y chiquito. La familia Moltoni tenía camiones Scania y estacionados en la otra cuadra, y se los había trasladado marcha atrás, camión y acoplado hacia el lado del frigorífico, que fue donde terminó ahí la cola del tornado, en el frigorífico. Comenzó allá por la subestación, y gracias a Dios que ahí cuando empezó se cortó la luz y no pasó muchas más cosas, porque si no hubiera sido más catástrofe que la que lamentablemente estuvimos con el fallecimiento de Vizcaíno. Pero fue muy triste. Y después la recuperación, ¿no? Y después la recuperación. Nosotros ahí es donde decimos que realmente la unión hace la fuerza. Amigos que viven en otro barrio, vecinos de otro lado. Fue muy importante la presencia del ejército, porque este tornado lo avistó un avión que iba de Mar del Plata a Buenos Aires. Lo avista y llama a su base, y el primer dato es que Radio Rivadavia en ese momento anuncia que por Dolores pasa un tornado, que van a necesitar ayuda. Bueno, ahí se verá que mueven todo, porque quedamos incomunicados. Totalmente. Y era otro momento, Tal cual. otro momento, no había tecnología como la hay ahora. Y bueno, así que fue importante la ayuda de vecinos, de familia, de amigos. En el caso nuestro, nosotros estábamos construyendo la parte de adentro de la casa en ese momento, y sacábamos en lo de el corralón del señor. Ahora se me fue. Bueno, ese señor a las 11:30 de la noche de ese 25 golpeó la puerta y le dijo a mi esposo: lo que necesites ya, anda a buscarlo, porque mañana no sé si vamos a tener. Así que al otro día hicimos el reconto. A nosotros se nos llevó el techo total de la casa. Nos arrancó todo el techo. Así que las primeras noches le poníamos lonas de los camiones de Hacienda. Sí. Bueno, poníamos lona para más o menos, pero mirábamos las estrellas realmente, literal. Por los agujeritos que nos había dejado, se veían las estrellas. Y bueno, a los 2 días también hubo una tormenta que tuvimos temor, pero bueno, lo pasamos bastante bien. Pero fueron 15 días sin luz, 15 días sin agua. El ejército nos traía agua, nos traía viandas. A la noche poníamos los vecinos, porque para la limpieza fue terrible. Era no sé, no podría decirle, pero era como una explosión de muchas piedras, y ni hablar árboles y chapas retorcidas y bueno, cables.
y realmente la ayuda del ejército era que pasaban con linternas y hacían toda una recorrida, y nosotros poníamos tachos con antorchitas que hacíamos con un gasoil, una cosa así, y bueno, nos duraba, y con eso más o menos alumbrábamos. Pero circular por la calle llevó un montón de días hasta que se pudo limpiar. Cuando hay viento, ahora, después de 40 años, ¿te viene algún recuerdo? ¿Te genera miedo? Mira, yo en ese momento traté en lo posible de decirle a mi amiga, calzate por si tenemos que salir corriendo, porque estaba descalza en ese momento. A mi suegra socorrerla, porque era que mi hijo, era muy desesperante, y yo embarazada, y viendo a mis chiquitos que estaban bien, pero embarazada, y llegó un momento a la noche como que no sentía el vientre. Tampoco se podía ir a hacer una ecografía en ese momento, 40 años atrás, no había luz, así que bueno, se corría al médico, y el médico me escuchó, estaban bien latidos, así que bueno, cuando se mejoraron las cosas pude hacer todos los controles. Yo lo superé, pero mi bebé, mi hija menor, Eva, viene tormenta con viento, y es una cosa que le influye muchísimo en su día, en su noche, en lo que sea. Ella, cuando hay viento, no. Y eso lo debe haber mamado del vientre, creo yo, de todo el temor ese, porque realmente le quedó eso a ella, desde chiquita, y ahora grande también. Lidia, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, y bueno, que sea un recuerdo que haya quedado en el tiempo, y un homenaje para Vizcaíno y su familia también. Y bueno, vamos por más gente solidaria. Dolores es muy solidario y ayuda un montón en estas cosas. Lo vimos cuando llegó el agua, que la gente fue a poner las bolsas de arena, a ayudar a construir ese terraplén, y con el tornado también ayudaron mucho. Y bueno, somos dolorenses. Bueno, ahí escuchábamos a Lidia, ¿no? En otro sector de la ciudad, pero con el mismo recuerdo, ¿no? El miedo, lo aterrador, la destrucción y también la solidaridad. Queríamos tomarnos este tiempo para de alguna manera recordar este hecho tan trágico para la ciudad y que está en la memoria de todos. Sí, que bueno, justo mencionaba en el primer testimonio Mauricio, que lo teníamos para ojo al dato. Hay una placa en la Plaza Moreno que se celebra el Día del Fomentista y la Solidaridad. En Dolores, surgió en Dolores ese día, sí. Municipalidad y Pueblo de Dolores, en homenaje a la férrea voluntad, hermandad y noble gesto, el 25 de noviembre de 1985, cuando un zarpazo de la naturaleza nos castigara sin piedad. La unión de los ciudadanos y los fomentistas se acrecenta y florece como rayos de sol en los distintos sectores, iluminando y marcando un camino ya trazado por otros en pos del engrandecimiento y pujanza de las grandes ciudades. Ahí está, ahí la estamos viendo Ahí también. estamos viendo en pantalla. Para quienes no sabían que existía esta placa, está ubicada en la esquina de Calle Moreno y Mar del Plata, ¿no? Así que bueno, y el Día de la Solidaridad, considerado el 25 de noviembre, por este hecho que marcó a Dolores y que también de alguna manera reflejó la solidaridad de todos los vecinos.